Corría el año 1852 en el corazón de Luisiana, a orillas del majestuoso y lodoso río Mississippi. Allí, bajo un sol implacable que castigaba la tierra, se extendían los vastos campos de algodón de la plantación Belle Reve, una de las más prósperas y temidas de la región. El dueño de todo lo que alcanzaba la vista era el coronel Alistair Vance, un hombre de 50 años conocido por todos como el rey del algodón. Su poder no solo provenía de su inmensa fortuna, sino de una crueldad metódica y una obsesión por las apariencias que gobernaba cada aspecto de su vida. Para el coronel Vance, su plantación no era solo un negocio, era un reino, y él era su monarca absoluto. Su palabra era ley, y su humor, tan impredecible como las tormentas del Golfo, dictaba la vida y la muerte de todos los que vivían bajo su techo, especialmente la de las personas esclavizadas que trabajaban hasta el agotamiento para sostener su imperio de fibra blanca. Una noche, durante un opulento banquete organizado para impresionar a la élite de Nueva Orleans, el coronel Vance demostró la verdadera naturaleza de su carácter. Con el salón principal de su mansión repleto de invitados vestidos con sus mejores galas, y con el alcohol avivando su arrogancia, se puso de pie para ofrecer un brindis. Todos esperaban un discurso sobre negocios o política, pero el coronel tenía otros planes. Con una sonrisa torcida, levantó su copa hacia su esposa, Eleonora, una mujer culta y de espíritu fuerte atrapada en un matrimonio sin amor. Frente a todos los presentes, en un silencio sepulcral, Alistair se refirió a ella con desprecio, llamándola mi más robusta adquisición. Una ola de risas crueles y forzadas inundó el salón, mientras Eleonora, humillada públicamente, se veía obligada a mantener la compostura, sintiendo cómo cada una de esas risas le clavaba un puñal en el alma. El impacto de la humillación no terminó ahí. En medio del bullicio, Isaac, un joven esclavo que servía la cena, se sobresaltó por la crueldad de la escena y dejó caer accidentalmente una bandeja de plata. El estruendo metálico cortó el aire y atrajo la atención furiosa del coronel. Para Alistair Vance, aquello no fue un simple accidente. En su mente paranoica, interpretó el acto de Isaac como un gesto de desafío o peor aún de compasión hacia su esposa, algo que no podía tolerar. Su dominio absoluto había sido cuestionado. Sin pensarlo dos veces, y para reafirmar su poder frente a sus invitados, anunció con una voz fría y cortante que, para enseñarles a todos cuál era su lugar, Isaac recibiría 50 latigazos en la plaza pública al amanecer. La sentencia fue dictada, y el destino de 3 personas quedó sellado por un acto de pura maldad. La crueldad del coronel Vance apenas comenzaba, y el destino de Eleonora e Isaac estaba a punto de cambiar para siempre. Si esta historia ya te atrapó, y quieres saber cómo continúa esta increíble saga de injusticia y venganza, no olvides suscribirte al canal, darle like a este video, y dejar un comentario contándonos qué piensas que debería pasar a continuación. La mañana siguiente a la fiesta, el sol de Luisiana se levantó con una crueldad indiferente, iluminando la plantación Belle Reve con una luz dorada que no ofrecía consuelo. En su opulenta habitación, Eleonora Vance no había dormido. Las risas de los invitados aún resonaban en sus oídos, cada una como un eco de la humillación que su esposo le había infligido. Se miró al espejo, pero no vio a la mujer culta y educada en Europa que solía ser. En su lugar vio el reflejo de la más robusta adquisición del coronel Alistair Vance, una propiedad más en su vasto inventario. Sentía cómo la jaula dorada en la que vivía se hacía cada vez más pequeña. Sus barrotes no eran de metal, sino de desprecio y control. La impotencia era un veneno que le recorría las venas, pero debajo de la desesperación, una chispa de ira comenzaba a arder, una llama pequeña pero tenaz, que se negaba a extinguirse por completo. Mientras tanto, en un húmedo y oscuro cobertizo utilizado para almacenar herramientas, Isaac esperaba el amanecer. El frío del suelo de tierra se le metía en los huesos, pero no era el dolor físico lo que más temía, era la injusticia lo que carcomía su alma. Recordaba el rostro de la señora Eleonora, la vergüenza en sus ojos cuando su esposo la había insultado frente a todos. Su reacción, el dejar caer la bandeja, no había sido un acto de desafío sino un impulso humano, un sobresalto ante una crueldad tan descarada. Ahora, pagaría el precio por esa pizca de humanidad. Sabía que el coronel Vance no buscaba castigar un error, sino aplastar cualquier signo de dignidad que pudiera encontrar en aquellos que consideraba inferiores. Isaac se aferró a su propio silencio,
a su fortaleza interior, la única posesión que el coronel no podía arrebatarle, y se preparó para lo que venía. Al despuntar el día, la plaza central de la plantación se convirtió en un teatro de brutalidad. Los demás esclavos fueron obligados a formar un círculo, sus rostros una máscara de miedo y resignación, forzados a presenciar el espectáculo. Isaac fue arrastrado y atado al poste de los azotes, su espalda desnuda expuesta al sol matutino. El coronel Vance observaba todo desde el porche de la mansión, con una taza de café en la mano, su expresión serena y calculadora. No había ira en su rostro, solo el frío control de un hombre que reafirmaba su poder absoluto. El capataz, un hombre rudo y sin alma, hizo restallar el látigo en el aire. El primer golpe cortó la piel de Isaac y el silencio de la mañana, y a ese le siguieron 49 más, cada uno un recordatorio brutal de quién mandaba en Belle Reve, y cuál era el precio de un simple gesto de compasión. Desde la ventana de su habitación, oculta tras las pesadas cortinas de terciopelo, Eleonora lo vio todo. Cada latigazo que caía sobre la espalda de Isaac era como un golpe a su propia conciencia. La culpa la quemaba por dentro, un fuego más doloroso que cualquier humillación pública. Se dio cuenta de que la crueldad de su esposo no tenía límites, y que ella, con su silencio y sumisión, era cómplice de ese sistema de terror. El castigo de Isaac no era por una bandeja caída. Era un mensaje para ella, una forma de recordarle que cualquier persona que mostrara simpatía hacia ella también sufriría. En ese instante, la mujer frágil y humillada del salón de baile murió. Algo dentro de ella se endureció, transformando su dolor y su vergüenza en una resolución de acero. Ya no podía ser una espectadora pasiva, tenía que actuar, no solo por Isaac, sino por su propia alma. Cuando la noche finalmente cayó sobre Belle Reve, trayendo consigo un manto de oscuridad y silencio, Eleonora tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Esperó a que los sonidos de la casa se apagaran y a que el coronel roncara en su cama, ahogado en brandy. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, se deslizó fuera de su habitación. En la despensa, reunió en secreto ungüentos medicinales, vendas limpias y un frasco de agua fresca. El miedo era un nudo en su garganta, pero la indignación era un fuego que le impulsaba hacia adelante. Cada paso que daba por los pasillos oscuros de la mansión era un acto de rebelión. Su destino ya no era ser una pieza de adorno en la vitrina del coronel. Se dirigía hacia los barracones, hacia el hombre que sufría por su causa, sin saber que ese primer acto de compasión sería el inicio de un plan que sacudiría los cimientos del imperio del rey del algodón. Al llegar a los barracones, un mundo de sombras y susurros, Eleonora encontró a Isaac tendido sobre un jergón de paja en un rincón oscuro. El olor a sudor y sangre impregnaba el aire viciado. El joven apenas podía moverse, y cada respiración era un gemido ahogado de dolor. Sin decir una palabra, ella se arrodilló a su lado y abrió el pequeño paquete que había traído. Con manos temblorosas pero firmes, limpió las heridas abiertas en su espalda, aplicando el ungüento con una delicadeza que Isaac no había conocido en toda su vida. No hubo agradecimientos ni disculpas, solo un profundo silencio roto por el sonido de las vendas al ser rasgadas. En esa penumbra, dos personas de mundos completamente distintos compartieron un momento de humanidad pura, un acto de compasión que era, en sí mismo, una peligrosa declaración de guerra contra el orden establecido por el coronel Alistair Vance. Ambos sabían que si eran descubiertos, las consecuencias serían inimaginables, pero en ese instante el riesgo valía la pena. Sin embargo, en una plantación donde los muros tenían ojos y la lealtad era una moneda que se compraba con miedo, un secreto tan peligroso no podía permanecer oculto por mucho tiempo. Una de las sirvientas de la casa, una mujer llamada Hattie que anhelaba una posición de mayor confianza, había seguido a Eleonora. Vio la silueta de la señora de la casa deslizarse hacia los barracones y esperó, oculta en la oscuridad para confirmar sus sospechas. A la mañana siguiente, con una mezcla de temor y ambición, Hattie le relató todo al coronel Vance, adornando la historia para presentarse como una vigilante fiel de los intereses de su amo. La reacción de Alistair no fue la explosión de furia que todos esperaban. En su lugar una calma gélida se apoderó de su rostro. Una sonrisa delgada y cruel se dibujó en sus labios. No veía un acto de piedad, sino una traición de la más alta categoría. Una afrenta a su autoridad que merecía un castigo ejemplar.
uno que no se olvidaría fácilmente. A media mañana, el coronel mandó llamar a Eleonora al estudio. La habitación, llena de libros que ella ya no podía leer, y mapas de tierras que nunca visitaría, se sentía como una jaula. Alistair estaba sentado detrás de su imponente escritorio de caoba, puliendo una pistola con un paño. No levantó la vista cuando ella entró. «Me han informado de tu nueva vocación caritativa», dijo con una voz suave y venenosa. «Parece que la vida de señora de la plantación te aburre y sientes una afinidad especial por la compañía de nuestros sirvientes». Eleonora permaneció en silencio, su corazón martillando contra sus costillas. «He decidido apoyarte en tu noble causa», continuó él, finalmente mirándola a los ojos. «A partir de hoy, ya no te verás agobiada por los deberes de esta casa. Te daré una nueva responsabilidad, una que se ajuste mejor a tu sensibilidad. Aprenderás lo que de verdad significa cuidar de los necesitados». La amenaza implícita en sus palabras era más aterradora que cualquier grito. Poco después, Alistair Vance reunió a todos en la plaza central, justo en el mismo lugar donde Isaac había sido azotado. Los esclavos de campo, los sirvientes de la casa, incluso el capataz, todos fueron convocados. Cuando Eleonora fue llevada al centro, vestida aún con sus ropas de dama, un murmullo de confusión recorrió la multitud. Con una voz fuerte y clara para que nadie se perdiera una sola palabra, el coronel anunció su decisión. «Mi esposa, la señora Vance, ha demostrado un interés profundo en el bienestar de los enfermos. Por lo tanto, la he relevado de sus obligaciones en la mansión para que pueda dedicarse por completo a su pasión». Hizo una pausa dramática. «Desde este momento, ella será la única responsable del lazareto. Vivirá allí y atenderá a los enfermos y moribundos. Se le proveerá de comida y ropa acordes a su nueva estación». Fue una sentencia de muerte social, una humillación pública diseñada para despojarla de todo lo que era y convertirla en una paria. La nueva realidad de Eleonora fue un descenso a los infiernos. El lazareto era una cabaña decrépita en el borde más alejado de la plantación, un lugar que todos evitaban. El hedor a enfermedad y desesperación era constante. Sus vestidos de seda fueron reemplazados por un simple atuendo de algodón crudo, áspero contra su piel. Sus días consistían en limpiar llagas, vaciar cubos inmundos y ofrecer las pocas palabras de consuelo que podía a aquellos cuyas vidas se extinguían lentamente. Los demás esclavos, aterrorizados por el decreto del coronel, no se atrevían a hablarle, ni siquiera a mirarla. Pasaban a su lado con la cabeza gacha, dejándola en un aislamiento absoluto. Estaba atrapada entre dos mundos, sin pertenecer a ninguno. La mujer culta y refinada se veía obligada a enfrentarse a la brutalidad más cruda de la vida en la plantación, sintiendo cómo su espíritu se erosionaba con cada amanecer. La historia de Eleonora está llegando a su punto más oscuro, pero es en la noche más cerrada cuando las estrellas se ven mejor. Si quieres descubrir cómo surge la esperanza en medio de tanta crueldad, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte el próximo capítulo. Mientras Eleonora sufría su exilio, el castigo de Isaac continuaba de una forma mucho más sutil y tortuosa. Fue obligado a volver al trabajo en los campos de algodón, a pesar de que las heridas de su espalda apenas comenzaban a cicatrizar. El sol implacable quemaba su piel lastimada, y cada movimiento era una agonía. Pero el dolor físico no era nada comparado con el tormento de su conciencia. Desde los campos, podía ver la cabaña del lazareto a lo lejos, un recordatorio constante del precio que Eleonora estaba pagando por su acto de bondad. La culpa lo consumía, haciéndole sentir responsable de su degradación. El capataz lo vigilaba sin descanso, asegurándose de que no intentara acercarse a ella. Isaac se sentía impotente, atrapado en una jaula de culpa y vigilancia, obligado a presenciar el sufrimiento de la única persona que le había mostrado compasión, sin poder hacer absolutamente nada para ayudarla. Una noche, sentada en el suelo de tierra de la cabaña, rodeada por los lamentos de un anciano que agonizaba de fiebre, Eleonora finalmente se quebró. Las lágrimas que había contenido durante semanas brotaron sin control, silenciosas y amargas. Lloró por el joven castigado por su culpa, por los moribundos a su alrededor, por la mujer que una vez fue, y sobre todo por la absoluta falta de esperanza que sentía. El coronel había ganado. Había logrado despojarla de su nombre, de su estatus, y, lo que era peor, de su voluntad de luchar.
En esa oscuridad asfixiante, se sintió completamente derrotada, un objeto roto desechado por un amo cruel. El público, al verla en su punto más bajo, no podría imaginar una salida. Parecía que el rey del algodón había aplastado a su reina rebelde para siempre, y que cualquier chispa de desafío se había extinguido en la miseria del lazareto. Pero en el fondo del pozo más oscuro, a veces se encuentra la voluntad para empezar a escalar. Una noche, mientras sostenía la mano de un hombre que daba su último aliento, las lágrimas de Eleonora se secaron. La autocompasión se evaporó, reemplazada por una frialdad que nunca antes había sentido. Miró sus manos, encallecidas y sucias, y no vio las manos de una dama derrotada, sino las de una sobreviviente. Se dio cuenta de que su esposo no solo la había desterrado, sino que, sin quererlo, le había dado la única arma que podría destruirlo: la invisibilidad. Nadie la veía ya. Nadie esperaba nada de ella. En esa anulación total, encontró una extraña y peligrosa libertad. Su mente, antes ocupada con literatura y arte, ahora se enfocaba en un único pensamiento, claro y afilado como el cristal roto. La supervivencia no era suficiente, la justicia era necesaria. Mientras tanto, en los campos, la culpa de Isaac se había transformado en una determinación silenciosa. Ver la silueta de Eleonora moviéndose en el lazareto cada día era un recordatorio constante de su deuda. Sabía que acercarse directamente a ella sería una sentencia de muerte para ambos. Por eso, ideó un plan. Una noche, arriesgándose a ser descubierto por los vigilantes, se escabulló cerca de la cabaña. No dejó una nota pues no sabía escribir, ni una palabra, pues el viento podía llevarla. En su lugar, dejó un pequeño trozo de pan de maíz envuelto en una hoja limpia y una fruta silvestre que había encontrado. Era un gesto simple, casi insignificante, pero en el lenguaje de los oprimidos de Bel Rebe, era una declaración poderosa. Significaba: no estás sola. Alguien se preocupa. Sobrevive. Se retiró a las sombras tan rápido como había llegado, con el corazón latiéndole con una mezcla de miedo y esperanza. A la mañana siguiente Eleonora encontró el pequeño paquete junto a la puerta del lazareto. Al principio, pensó que era una trampa o una burla cruel, pero al desenvolverlo, reconoció el tipo de hoja que solo crecía cerca de los establos donde Isaac trabajaba. Comprendió de inmediato. Aquel simple alimento era un puente tendido sobre un abismo de desesperación. Era la primera señal de humanidad que había recibido en semanas. Sostuvo el pan en su mano y sintió una oleada de fuerza. No estaba sola en su exilio, tenía un aliado. Durante el día mientras realizaba sus tareas pensó en cómo responder. Esa tarde, colgó un trozo de hilo blanco, arrancado del dobladillo de su tosco vestido, en una rama baja de un árbol visible desde los campos. Era su respuesta, un faro en la oscuridad. El mensaje era igual de claro. Recibido. Yo también sigo aquí. Estoy luchando. La comunicación silenciosa continuó durante varios días, construyendo una confianza frágil pero vital. Finalmente, sabían que debían hablar. Isaac eligió el lugar, un viejo cobertizo desecado de tabaco, abandonado en el límite de la plantación, oculto por un denso matorral. En la noche más oscura, sin luna, Eleonora se deslizó fuera del lazareto y corrió hacia el punto de encuentro, con el corazón en la garganta. Isaac ya la esperaba en la penumbra. Las primeras palabras que salieron de su boca fueron un susurro cargado de culpa. Señora, todo esto es por mi causa. Debería haber sido yo. Eleonora lo interrumpió, su voz firme y sin rastro de debilidad. No, Isaac. Esto no es tu culpa. Es culpa de él. Y él es quien va a pagar por todo. En ese momento, dejaron de ser la señora de la casa y el esclavo. Se convirtieron en dos conspiradores, unidos por un enemigo común y un deseo compartido de justicia. A partir de esa noche, Eleonora comenzó a ver su exilio de una manera completamente nueva. El lazareto, su prisión, se convirtió en su centro de inteligencia. Los enfermos y moribundos, a quienes el coronel consideraba desechos sin valor, le contaban historias. Oía susurros sobre tratos secretos, cargamentos que llegaban en medio de la noche y la crueldad específica del capataz. Los sirvientes que le llevaban su escasa ración de comida, al ver que ya no era la señora Vance, a veces bajaban la guardia y dejaban escapar detalles sobre los negocios del coronel, sus miedos y sus enemigos en Nueva Orleans.
Eleonora, con su mente educada y su memoria aguda, comenzó a juntar las piezas de un rompecabezas. Se dio cuenta de que el imperio de su esposo, que parecía tan sólido desde el porche de la mansión, tenía grietas profundas y secretas que ella podría explotar. Durante sus reuniones clandestinas, el plan comenzó a tomar forma. Al principio, Isaac solo hablaba de escapar, de seguir la red secreta que ayudaba a los fugitivos a llegar al norte. Anhelaba la libertad por encima de todo, pero Eleonora le hizo ver que la simple huida no era suficiente. Si escapamos, Alistair inventará una historia, le explicó en un susurro apasionado. Dirá que tú me secuestraste y me mataste. Seguirá siendo el rey del algodón, y nosotros seremos solo otra historia trágica. No. No le daremos ese poder. Fue entonces cuando propuso la segunda parte del plan, la más audaz y peligrosa. No solo escaparían, sino que se llevarían consigo las pruebas necesarias para destruir la reputación y la fortuna de Alistair Vance para siempre. La venganza no sería un acto de violencia, sino de revelación. Su objetivo ya no era solo la libertad, sino la aniquilación total de su tirano. Isaac aceptó el plan, entendiendo que la verdadera libertad significaba asegurarse de que Alistair nunca pudiera hacerle daño a nadie más. Su papel era claro y vital. Utilizando su vasto conocimiento del terreno, comenzó a trazar una ruta de escape meticulosa. No era solo un camino, sino un plan de contingencia con múltiples opciones. Observaba los patrones de las patrullas, memorizaba los ciclos de la luna y establecía contacto con otros esclavos en plantaciones vecinas, usando canciones y señales secretas para intercambiar información. Durante el día, mientras trabajaba bajo el sol abrasador, su mente estaba a millas de distancia, navegando por pantanos, cruzando ríos y visualizando cada paso de su viaje hacia la libertad. Su cuerpo estaba encadenado al campo de algodón, pero su espíritu ya estaba cartografiando el camino hacia el norte. El papel de Eleonora era mucho más arriesgado, pues requería que se acercara de nuevo al león en su propia guarida. Para obtener las pruebas que necesitaba, tenía que acceder al estudio del coronel, donde él guardaba sus libros de contabilidad, su correspondencia y los registros de sus negocios turbios. Para lograrlo, comenzó a actuar. Empezó a parecer aún más rota, más sumisa. Dejó de mirar a la gente a los ojos, se encorveó con acento agudo, y adoptó una expresión de completa desesperanza. Su transformación fue tan convincente que, después de unas semanas, el propio coronel comenzó a verla no como una amenaza, sino como un objeto patético de su victoria. Empezó a ignorarla, a considerarla inofensiva. Y esa precisamente era la puerta que Eleonora necesitaba que se abriera. Su debilidad fingida era su mejor disfraz, la capa de invisibilidad perfecta para moverse por la casa sin levantar sospechas. Así, mientras el coronel Alistair Vance se sentaba en el porche de su mansión, bebiendo su brandy y admirando su reino de algodón, no tenía idea de la tormenta que se estaba gestando bajo su propio techo. Veía a una esposa quebrada y a un esclavo dócil, dos símbolos de su poder absoluto. No podía imaginar que, en la oscuridad de la noche, esas dos almas rotas se reunían para planear su caída. Eleonora e Isaac se habían convertido en maestros del engaño, llevando máscaras de sumisión durante el día mientras sus mentes trabajaban incansablemente, en un plan de escape y venganza. La tensión crecía con cada secreto compartido, con cada pieza del plan que encajaba en su lugar. El público comenzaba a sentir la esperanza de una revancha, mientras el arrogante rey del algodón permanecía ciego, a punto de descubrir que aquellos a quienes más había despreciado eran los arquitectos de su inminente destrucción. La transformación de Eleonora fue una obra maestra de engaño, una actuación tan sutil y profunda que ni el más astuto observador habría notado la voluntad de hierro que se escondía bajo su fachada de mujer rota. Adoptó una postura encorvada, sus ojos rara vez se levantaban del suelo, y un temblor casi imperceptible parecía haberse apoderado de sus manos. Su espíritu, en apariencia, había sido pulverizado. Alistair Vance, en su infinita arrogancia, se deleitaba con esta visión. Veía en ella el reflejo de su propio poder, un trofeo de su victoria sobre su voluntad. Esta complacencia lo volvió descuidado. Comenzó a dejar la puerta de su estudio sin llave, a veces incluso abierta, convencido de que la mujer que deambulaba por la casa como un fantasma,
ya no tenía la capacidad ni el interés para desafiarlo. Para él, ella ya no era una persona, sino un objeto decorativo quebrado, y los objetos no representan ninguna amenaza. No podía estar más equivocado. La primera oportunidad llegó en una noche húmeda y sofocante, cuando el coronel, ahogado en brandy, roncaba con fuerza en su cama. Con el corazón latiéndole en la garganta, Eleonora se deslizó por los pasillos silenciosos hasta el estudio, el corazón de su imperio de mentiras. El olor a cuero, tabaco y papel viejo llenaba el aire. No tenía tiempo para buscar al azar. Recordando conversaciones oídas al pasar, se dirigió a un panel de madera tallada detrás de la librería. Con dedos temblorosos, encontró el resorte oculto y el panel se abrió, revelando un pequeño compartimento secreto. Dentro no estaba el libro de contabilidad principal, pero sí un fajo de cartas personales. Leyendo a la luz de una vela diminuta, descubrió la correspondencia con contrabandistas de Nueva Orleans y políticos corruptos. Eran las primeras pruebas concretas, los primeros hilos que podría jalar para desenredar toda la red de su esposo. Mientras Eleonora desentrañaba los secretos del coronel, Isaac tejía la red de su escape con una paciencia y una habilidad forjadas en una vida de observación. Durante el día, su cuerpo realizaba las tareas agotadoras del campo, pero su mente estaba libre, cartografiando cada rincón de la plantación. Por la noche, se convertía en una sombra, moviéndose por los pantanos para probar la firmeza del suelo, midiendo la profundidad de los arroyos y marcando árboles con símbolos que solo él entendía. Usando su conocimiento de las hierbas, preparó pequeñas bolsas con remedios para mordeduras de serpiente y fiebres. En secreto, acumuló alimentos secos y una cantimplora de agua robada. Su plan no era una simple carrera desesperada hacia el norte. Era una operación logística meticulosamente diseñada, una sinfonía de supervivencia tocada en el más absoluto silencio, esperando la señal para comenzar. La invisibilidad de Eleonora se convirtió en su arma más poderosa. Alistar y su capataz, el brutal señor Jacobi, comenzaron a discutir asuntos confidenciales en su presencia, considerándola tan inofensiva como una silla o un jarrón. Una tarde, mientras ella limpiaba silenciosamente una mesa en el comedor, los escuchó hablar de un gran cargamento de algodón que no estaba registrado en los libros oficiales. Se trataba de una venta masiva y fraudulenta a un comprador en Cuba, una transacción que le reportaría al coronel una fortuna en oro. Hablaban de fechas, de rutas de transporte y, lo más importante, de cuándo el pago llegaría a Belle Reve. Eleonora archivó cada palabra en su memoria. Ya no solo tenía pruebas de sus crímenes pasados, ahora tenía el calendario de sus crímenes futuros. La arrogancia de su esposo le estaba entregando la soga con la que finalmente lo ahorcaría. El plan está funcionando a la perfección, y la arrogancia del coronel es su peor enemigo. Si estás tan ansioso como nosotros por ver cómo termina esto, aprovecha este momento para dejar tu like y asegurarte de que estás suscrito. Armada con esta nueva información, Eleonora sabía que tenía que volver al estudio. Necesitaba el libro de contabilidad principal, la prueba irrefutable que conectaría todas las piezas. La noche en que el pago de Cuba debía llegar, el coronel organizó una pequeña celebración con sus hombres de confianza. El ruido y el alcohol le dieron a Eleonora la cobertura perfecta. Regresó al estudio, pero esta vez no fue hacia el compartimento secreto. Recordó un comentario casual del coronel sobre una tabla suelta debajo de su escritorio. Arrodillada en el suelo, la encontró y la levantó. Allí, envuelto en una tela impermeable, estaba el libro. Sus manos se movían con una velocidad febril mientras copiaba las páginas más incriminatorias en trozos de tela que había cosido en el interior de su vestido. El sonido de pasos borrachos acercándose por el pasillo la hizo congelarse, pero pasaron de largo. Salió de allí con el corazón desbocado, llevando consigo la ruina financiera de Alistair Vance. Con las pruebas en su poder, solo quedaba una pieza por colocar: la distracción. Isaac se encargó de ello. En el extremo más alejado de la plantación, había un viejo granero de secado de tabaco, lleno de heno seco y en desuso desde hacía años. Era el lugar perfecto. Durante varios días, Isaac preparó el escenario. Colocó discretamente trapos empapados en aceite en el corazón del pajar,
y preparó un mecanismo simple con pedernal y acero que se activaría con un cordel. El plan era crear un incendio que pareciera un accidente, una combustión espontánea por el calor de Luisiana. El fuego tendría que ser lo suficientemente grande como para atraer la atención de todos, desde el coronel hasta el último de los vigilantes, arrastrándolos hacia el lado opuesto de la plantación desde donde comenzarían su huida. Era un acto de sabotaje audaz y peligroso, pero era la única forma de garantizar que tendrían la ventaja que necesitaban para desaparecer en la noche. La noche antes de la fecha elegida, Eleonora e Isaac tuvieron su último encuentro clandestino en el cobertizo abandonado. La tensión en el aire era tan espesa que casi se podía cortar. Sin apenas hablar, Eleonora le entregó las copias de las páginas del libro de contabilidad, que él escondió cuidadosamente. Isaac, a su vez, le explicó el plan final. El incendio comenzaría al sonar la tercera campana de la noche. Se encontrarían junto al viejo roble a la orilla del pantano, y desde allí no mirarían atrás. Mientras tanto, en la mansión, el coronel Alistair Vance contaba sus monedas de oro, riendo con sus hombres y brindando por su propio genio para los negocios. Sentado en la cima de su imperio, se sentía invencible, completamente ciego a la conspiración que se desarrollaba en las sombras. No sabía que su reino de algodón estaba a punto de arder, y que su caída sería orquestada por la esposa que creía haber destruido y el esclavo que consideraba menos que un hombre. La noche elegida llegó con una calma siniestra, el aire de Luisiana pesado y cargado de humedad, como si la propia naturaleza contuviera la respiración. A la tercera campanada que marcaba la medianoche, un resplandor anaranjado comenzó a crecer en el horizonte de la plantación. El viejo granero de tabaco, cuidadosamente preparado por Isaac, estalló en llamas. El fuego se elevó hacia el cielo oscuro como un dedo acusador, devorando la estructura de madera seca con una furia incontenible. Gritos de alarma rompieron el silencio. El coronel Vance, sus hombres y todos los capataces corrieron hacia el incendio, presas del pánico y la confusión, dejando el camino hacia el pantano completamente desprotegido. En medio del caos, dos sombras se deslizaron hacia la oscuridad, fusionándose con la noche. Nadie notó su ausencia hasta la mañana siguiente, cuando el sol reveló un granero reducido a cenizas y una jaula dorada vacía. Pasaron los años. La guerra civil arrasó el sur, llevándose consigo el mundo que hombres como Alistair Vance habían construido sobre la espalda de otros. Belle Reve, el glorioso reino del algodón, no fue la excepción. Los campos se volvieron yermos, la mansión cayó en un estado de abandono, y la fortuna del coronel se evaporó como el rocío de la mañana. Para 1866, Alistair era un espectro de lo que fue. Vivía en una modesta pensión en Nueva Orleans, un hombre amargado y consumido por el alcohol, que pasaba sus días maldiciendo la guerra, al gobierno y sobre todo, a la esposa traidora y al esclavo fugitivo que, según su versión de la historia, la había secuestrado y asesinado. Se aferraba a esa mentira como un náufrago a un trozo de madera, porque la verdad era demasiado humillante para soportarla. El rey del algodón ya no era rey de nada, solo un fantasma olvidado en un mundo que ya no le pertenecía. Mientras Alistair se hundía en su propia miseria, la ciudad de Nueva Orleans era un hervidero de reconstrucción y nuevas oportunidades. En este escenario de cambio, un día llegó a la ciudad una pareja elegante y próspera, que atrajo la atención de todos. Viajaban en un carruaje fino y vestían ropas de una calidad que pocos podían permitirse. La mujer poseía una belleza serena y una confianza que emanaba con cada gesto. El hombre a su lado, un caballero de porte distinguido y mirada inteligente, la trataba con un respeto y un afecto evidentes. Se decía que habían hecho fortuna en el norte, y que habían regresado al sur, no para reclamar el pasado, sino para invertir en el futuro. Nadie en la alta sociedad de la ciudad conocía sus nombres, pero su presencia generaba un murmullo de curiosidad y especulación dondequiera que iban. Un mediodía, mientras Alistair Vance deambulaba por las calles del barrio francés vestido con ropas raídas y con el temblor del alcohol en sus manos, su camino se cruzó con el de la misteriosa pareja. Al principio, solo sintió una punzada de resentimiento al ver su evidente riqueza, pero entonces, sus ojos se encontraron con los de la mujer. El mundo de Alistair se detuvo. Debajo del sombrero elegante y el vestido de seda, reconoció la mirada que había intentado apagar durante años. Era Eleonora.
más fuerte, más segura, pero inconfundiblemente ella. Y el hombre que le ofrecía el brazo, el hombre que la miraba con amor y la protegía con su presencia, no era otro que Isaac. La realidad lo golpeó con la fuerza de un latigazo, una verdad tan imposible y monstruosa que le robó el aliento y lo dejó paralizado en medio de la acera. Su mente, nublada por el alcohol y el odio, no podía procesar la escena. Isaac, el esclavo que había mandado a azotar, ahora vestía como un señor, erguido y libre. Eleonora, su más robusta adquisición, la mujer que había humillado y desterrado, lo miraba no con miedo ni con odio, sino con una calma distante, casi con lástima. El antiguo amo ahora era menos que el polvo bajo sus zapatos. Alistair intentó gritar, insultarlos, invocar el viejo orden donde su palabra era ley. Quiso llamarlo esclavo, llamarla traidora. Pero de su boca solo salió un graznido ahogado, el sonido patético de un hombre derrotado. Los transeúntes lo miraron con desprecio, apartándose de aquel borracho que molestaba a la gente decente. Su poder había desaparecido, sus palabras eran aire. Si esta increíble vuelta del destino te está impactando tanto como a nosotros, no te olvides de dejar tu like y suscribirte para no perderte el gran final. Eleonora no le dirigió ni una sola palabra. En su lugar, se giró hacia un socio que los acompañaba, y habló con una voz clara y firme, asegurándose de que Alistair pudiera oír cada sílaba. El edificio de la esquina parece perfecto, dijo ella. Es lo suficientemente grande. Podemos empezar las obras la semana que viene. El socio asintió. Será la mejor escuela de la ciudad, señora. Eleonora sonrió. Una sonrisa genuina que Alistair nunca había visto. Exacto. Una escuela para los hijos de los libertos. Un lugar donde aprenderán a leer, a escribir y a construir un futuro propio. Un futuro que a tantos les fue negado. Cada palabra fue un clavo en el ataúd de Alistair. No habían vuelto para vengarse de él, sino para hacer algo mucho más devastador. Construir un mundo nuevo sobre las ruínas del suyo. Se essa história te impactou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar aqui embaixo o que achou. Sin una segunda mirada, Eleonora e Isaac continuaron su camino, dejando a Alistair Vance solo en medio de la calle, temblando no de ira, sino de una impotencia absoluta. Los vio alejarse, una pareja unida y poderosa, símbolos vivientes de su fracaso total. La gente seguía pasando a su alrededor, indiferente a su existencia. En ese momento, Alistair comprendió la verdadera naturaleza de su derrota. No había sido destruido por la violencia o el odio, sino por la felicidad y el éxito de aquellos a quienes había intentado aplastar. Su reino se había desmoronado, su nombre estaba olvidado, y él no era más que una reliquia patética. Se quedó allí, un fantasma de un mundo que ya no existía, mientras el futuro, un futuro que él no podía ni imaginar, se alejaba de él a cada paso. El coronel Alistair Vance terminó sus días en la más absoluta oscuridad, un fantasma olvidado en un cuarto miserable de una pensión de Nueva Orleans. Murió solo, consumido por el alcohol y un rencor que ya no le interesaba a nadie. Su final no fue trágico ni grandioso, fue patético, el destino inevitable de un hombre cuyo poder se basaba enteramente en un sistema que se había derrumbado. Mientras su cuerpo era llevado a una fosa común, sin nombre ni ceremonia, a varios kilómetros de allí, Eleonora e Isaac colocaban la primera piedra de su escuela. El sonido de las palas y los martillos, el bullicio de la construcción y la esperanza, ese fue el verdadero epitafio del rey del algodón. Su mundo no solo había sido destruido, sino que estaba siendo reemplazado por algo mejor, algo que él, en su infinita arrogancia, nunca podría haber imaginado. Su legado fue el silencio y el olvido, el de ellos apenas comenzaba. La escuela Vance Freeman, como la llamaron, se convirtió en un faro de progreso en una ciudad que luchaba por redefinirse. No era solo un lugar para aprender a leer y escribir, era un santuario donde se forjaba la dignidad. Generaciones de niños libertos, cuyos padres y abuelos solo habían conocido el trabajo forzado, ahora aprendían historia, matemáticas, ciencias y arte. Eleonora, con su mente brillante y su pasión por el conocimiento, diseñó un programa educativo que abría horizontes y fomentaba el pensamiento crítico. Isaac, por su parte, se convirtió en un mentor para la comunidad, enseñando oficios prácticos, técnicas agrícolas, y sobre todo, el valor de la autosuficiencia. Juntos,
demostraron que la verdadera libertad no se consigue solo con la abolición de las cadenas, sino con la construcción de un futuro a través de la educación y el empoderamiento comunitario, creando un legado que perduraría mucho más que cualquier imperio de algodón. Eleonora e Isaac vivieron una vida larga y tranquila, unidos por un amor forjado en el secreto y la adversidad, y fortalecido por un propósito común. Su historia se convirtió en una leyenda local, un cuento susurrado de abuelos a nietos como un recordatorio del poder de la resistencia silenciosa. No era la historia de una batalla sangrienta sino la de una victoria estratégica y moral. Era la leyenda de la esposa subestimada que usó la inteligencia como su arma, y del hombre esclavizado que usó su conocimiento de la tierra para trazar un camino hacia la libertad. Se convirtieron en un símbolo viviente de que la verdadera nobleza no reside en la sangre o la riqueza, sino en el carácter y la resiliencia. Su legado no se escribió en los libros de historia de los poderosos, sino en las vidas de las personas que ayudaron a levantar y en la memoria colectiva de una comunidad agradecida. Al final, la historia de su triunfo dejó una lección poderosa e imborrable. Demostró que la crueldad es, en última instancia, una forma de debilidad, y que la arrogancia es la ceguera que conduce a la propia ruina. El castigo más devastador para un tirano como Alistair Vance no fue la pobreza ni la soledad, sino el ser condenado a la insignificancia, a ser un espectador impotente del éxito y la felicidad de aquellos a quienes intentó destruir. La venganza más profunda y satisfactoria no fue un acto de represalia, sino un acto de creación. Eleonora e Isaac enseñaron al mundo que el poder más grande no es el que se usa para oprimir, sino el que se usa para construir. Su legado es un testimonio eterno de que los imperios construidos sobre la injusticia están destinados a caer, derribados no por la espada, sino por la inquebrantable voluntad de aquellos que se atreven a imaginar un futuro mejor.